Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Tres grandes genios protagonizan el programa de hoy. Vincent Van Gogh, Stanley Kubrick y Buster Keaton, tres artistas que dejaron una huella importante en el mundo de la cultura con su particular visión del mundo, de la vida y de las personas. Vamos a charlar también con uno de los protagonistas de la pasada ceremonia de los Oscar, Javier Bardem, al que vimos bailar al ritmo de Queen y recibir una ovación por su pullita a Donald Trump en la presentación del Oscar a la película de habla no inglesa. Y para empezar tenemos a un tipo del que ya hablamos hace un par de programas, John Belushi. Así que vamos con ello. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Nuestra apuesta de la programación de TCM de la próxima semana va de música y humor, con un clásico de los años 80, Granujas a todo ritmo. Tenemos a dos tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes. ¿Cómo qué? Como si fueran de la CIA o algo parecido. ¿Qué quieren comer? El más alto quiere una tostada de pan blanco, seca, sin mantequilla. Elwood. Y el otro ha pedido 4 pollos fritos y un refresco de cola. Y Jake, los Blues Brothers. A finales de los años 70, los Blues Brothers se habían convertido en la pareja cómica favorita de la televisión americana. Su imagen era inconfundible. Una chaqueta negra, un par de pantalones negros, un sombrero negro, unas gafas de sol. Dan Aykroyd nos contó una vez el origen de este peculiar atuendo. Queríamos un look especial para el escenario y lo encontramos en un disco de John Lee Hooker que se llama House of the Blues y en cuya portada aparece él con sombrero y gafas negras. En cuanto al traje negro con corbata y camisa blanca, proviene de la generación de poetas beat de los años 50 y de los músicos de jazz que vestían de esa manera porque eran anti-establishment, es decir, estaban contra el poder establecido, pero se vestían de la misma manera que las autoridades, es decir, con camisa blanca y corbata. Todo comenzó cuando el cómico John Belushi conoció en un bar de Ottawa, Canadá, a un showman local llamado Dan Aykroyd. Comenzaron a hablar y descubrieron que a los dos les apasionaban el humor y los clásicos del blues y del soul. Así que decidieron formar un dúo cómico musical y eligieron un nombre: Los Increíbles Blues Brothers, con su gran espectáculo. Su salto a la fama llegó con el programa de televisión Saturday Night Live. Estuvisteis estupendos, muchachos, y quiero que grabéis discos. Soy el presidente de la Clarion Records, la mayor compañía de grabaciones del estado. ¿Y qué? Aquí tenéis $10,000 como anticipo de vuestra primera sesión. En 1978 grabaron un disco que alcanzó el número 1 en las listas, un caso insólito para un primer álbum de un dúo que no era estrictamente musical. Y poco después llegaría la película Granujas a todo ritmo, dirigida por John Landis. Los hermanos Blues tienen que conseguir dinero para evitar que se cierre el orfanato en el que se habían criado. Reuniremos de nuevo la banda. Daremos unos recitales. Conseguiremos algo de pasta y ¡bam! 5.000 pavos. A partir de ahí comienzan una aventura disparatada en la que los hermanos conseguirán movilizar a todo el departamento de policía, provocarán la venganza del partido nazi americano y serán perseguidos a muerte por una banda de country y una novia despechada a la que da vida Carrie Fisher. Todo ello adornado con numerosas actuaciones musicales.
Dan Aykroyd otra vez. Fue la primera película que explotó la iconografía católica en un sentido cómico. Fue también, junto a Gris y La Rosa, uno de los primeros musicales modernos después de los éxitos de los años 50. En su aventura, los muchachos se hacen acompañar de un montón de figuras de la música negra. Visitan el café de Aretha Franklin, la tienda de instrumentos musicales de Ray Charles o la iglesia donde James Brown es el reverendo y recita su sermón a ritmo de soul. ¿Habéis visto la luz? ¡Sí! 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 ¡Dios sea por siempre alabado! ¡Yo he visto la luz! ¡La luz! La banda sonora de la película fue un éxito en todo el mundo y ya se hablaba de una secuela cuando ocurrió la tragedia. ¿Llevaban una vida tranquila? ¿Cuáles eran sus hábitos personales? Eran buenos muchachos, pero armaban mucho jaleo por la noche. John Belushi, uno de los tipos más anfetamínicos que ha conocido el cine, era adicto a las drogas y en 1982 apareció muerto con una jeringuilla clavada en el brazo. Solo tenía 33 años. Su compañero Aykroyd, mucho menos brillante, tuvo más suerte y en los años siguientes desarrollaría una fructífera carrera dentro del cine americano, especialmente dentro de la comedia. En 1998 resucitaría al dúo con una secuela de la película, Blues Brothers 2000, con John Goodman en lugar de Belushi. ¿Qué vais a hacer? ¿El mismo espectáculo? ¿Y vestidos con los mismos atuendos? Ahuyentaréis a la gente. Los tiempos han cambiado, ¿sabéis? De eso nada, 40 años después de su aparición, los Blues Brothers siguen siendo populares. Muchos se visten como ellos y les imitan en actuaciones y espectáculos. Aunque una cosa está clara, nadie cantó ni bailó de forma tan desmadrada como los verdaderos Blues Brothers, y esta es la película que les hizo inmortales. Granujas a todo ritmo. Y dejamos a James Brown en su desenfreno y nos vamos a jugar a las películas. A ver cuántas adivináis esta semana. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo. Y con nuestro trabajo no se juega. Y cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada. Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Y conseguimos estar juntos. Eso a mí no se me ha olvidado. ¿Es americano? Sí. ¿Y qué hace en el ejército italiano? No es exactamente eso. Llevo una ambulancia. Ya, pero ¿por qué está aquí? No sé. ¿Y usted? Me alisté en Inglaterra. Estaba triste. Mi prometido luchaba aquí. Pero el automóvil ha llegado y casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos traen. Por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz. Creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil. Yo pinto acuarelas y estoy especializada en el dibujo rápido. Viajamos juntos y pagamos con lo que obtenemos de los recitales de mi abuelo y de la venta de mis dibujos rápidos al carbón o al pastel. Suelo pasar entre las mesas durante la comida y la cena, lentamente vestida con una blusa de pintor manchada al efecto de pintura.
Ah, eso sí, sin importunar a la gente. Jugamos con otras 4 películas que también se pueden ver en TCM los próximos días. La primera era fácil, Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa con banda sonora de Lucio Godoy. Después oíamos a Helen Hayes y a Gary Cooper en Adiós a las armas, la primera de las versiones que se rodaron de la novela de Hemingway, estrenada en 1932 y dirigida por Frank Borzeigi. En la tercera nos hablaban de la revolución que suponía la aparición del automóvil en El cuarto mandamiento de Orson Welles, con música de Bernard Herrmann. Y terminábamos con Deborah Kerr explicando cómo se ganaba la vida en La noche de la iguana de John Huston. Y lo que suena de fondo es su banda sonora compuesta por Benjamin Frankel. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy nuestra sección de aniversarios nos trae a uno de los directores más grandes de la historia del cine. Te presento Stanley Kubrick. Es un placer. El próximo jueves 7 de marzo se cumplen 20 años de su muerte. De casi todas sus películas hemos hablado ya en el programa. Por eso hoy queremos centrarnos en la personalidad de Stanley Kubrick y os la vamos a diseccionar en un formato que nos gusta utilizar a veces, el diccionario. Stanley Kubrick de la A a la Z. De autocensura. Stanley Kubrick fue uno de los pocos autores capaces de actuar como su propio verdugo artístico. El director prohibió la difusión de su primera película, Miedo y Deseo, porque consideraba que no estaba a la altura de su talento. Y en 1971 marcó un insólito precedente de autocensura al retirar de los cines británicos La Naranja Mecánica. Resulta que poco después de estrenarse la película, varios delincuentes cometieron delitos similares a los que se veían en ella, y Kubrick fue atacado salvajemente por la prensa. La violencia engendra violencia. Eso dijeron, y el director respondió retirando la película de los cines. La Naranja Mecánica no volvió a proyectarse en Gran Bretaña hasta la muerte del director. B de Barry Lyndon. A pesar de que fue un rotundo fracaso comercial, Kubrick siempre mencionaba esta película de época como su favorita entre todas las que había rodado. C de Control. Desde su primera película, en la que actuó como guionista, director, operador de cámara y montador, Kubrick se acostumbró a controlar personalmente todo el proceso de producción de sus películas. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Su control iba más allá de los aspectos artísticos. Dirigía también la promoción publicitaria o la adaptación al formato vídeo de sus películas. D de doblaje. Del mismo modo, se ocupaba del doblaje y del subtitulado para países de habla no inglesa. En España eligió personalmente a Carlos Saura, a Mario Camus y a Jaime de Armiñán para dirigir los doblajes de varias de sus películas, y Vicente Molina Fox fue el encargado de adaptar al español los diálogos de La Naranja Mecánica, El Resplandor o La Chaqueta Metálica. Cuenta el escritor que todos los días recibía media docena de llamadas del director para precisar detalles mínimos. Preocupadísimo por saber qué quería decir exactamente magreo, ¿no? Que era una palabra que yo había puesto en una de las soluciones de la película, y decía, pero please explain me what magreo means, ¿no? Y cosas así, ¿no? De exhibición. Kubrick también se preocupaba de la proyección de sus películas en todos los países del mundo. Contaba con una red de agentes en los 5 continentes que supervisaban la calidad de las salas de exhibición y de las copias. Sí, dígame. Mire, soy Stanley Kubrick. Mis informadores me han explicado que el interior de su cine está pintado con una laca brillante que produce unos reflejos inaceptables en la pantalla. No es para tanto. Si no vuelve a pintar la sala entera antes del viernes, prohibiré que mi película se estrene en su cine. Pero es imposible, no hay tiempo. No, yo me encargaré de todo. Le enviaré unos pintores de confianza. La anécdota es absolutamente real y ocurrió en un cine de Nueva York. F
de fotografía. Una de sus grandes pasiones. Con 17 años ya trabajaba como fotógrafo en la revista Look, hasta que un amigo le aconsejó rodar un cortometraje sobre un boxeador del que Kubrick había hecho un reportaje fotográfico, y así comenzó su carrera como director. G de guardia. A mediados de los años 60 abandonó Estados Unidos y se trasladó a una mansión situada al norte de Londres que convirtió en su cuartel general y fortaleza. La finca, de la que apenas salía, contaba con los más modernos sistemas de seguridad y refugio nuclear propio. H de hibernación. En las últimas décadas de su carrera, cada vez mediaba más tiempo entre película y película. 5, 7, 10 años. Kubrick desaparecía de la vida pública y entraba en periodo de hibernación. ¿Cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo. El director solo salía de su guarida de vez en cuando para hacer prácticas en un club de tiro local. ¿Y a qué dedicaba el tiempo libre, además de a controlar la distribución de sus películas? Me gusta videar películas antiguas. Es cierto, en una entrevista publicada en Fotogramas aseguraba que veía casi todo lo que se estrenaba y también revisaba películas antiguas sin parar. Lo hacía en su cine privado. Y de imágenes. Sus imágenes siempre poderosas y llenas de fuerza. Vigas Luna contaba una vez sobre un viaje que hizo en su juventud a Londres. Yo tenía 19 años y en un cine ponían una película que se llamaba Clockwork Orange, ¿no? Entré a la película y salí y creo que el shock aún me perdura cuando... Además sin entender inglés, solo vi las imágenes, la entendí perfectamente porque mi teoría es que una película hay que entenderla solo con las imágenes. J de jaque mate. El ajedrez era su afición favorita. En su juventud llegó a jugar por dinero en los parques del Greenwich Village. De la técnica ajedrecista aprendió la disciplina y la paciencia que aplicaba a su trabajo. K de Kirk Douglas. El actor fue el responsable del lanzamiento de la carrera de Kubrick. Yo había visto su película Atraco Perfecto y me parecía maravillosa. Por aquel entonces Kubrick tenía el guión de Senderos de Gloria, pero ningún estudio quería producírselo. Yo, después de leerlo, le dije: Stanley, esta película no va a dar un duro, pero yo voy a producirla y a protagonizarla porque creo que tiene talento para hacer de ella una gran película. Y así fue. Senderos de Gloria fue la película que lanzó su carrera. Después le volvió a dirigir en Espartaco, un proyecto que él no deseaba y que le llegó de rebote por insistencia del propio Kirk. Fue la única película en la que no tuvo el control absoluto y por eso renegaba de ella. L de lector. Su obsesión era encontrar historias que le interesaran lo suficiente para filmarlas. Con ese afán se convirtió en un lector incansable, a veces sin ningún criterio. Entraba en una tienda de libros y compraba todos los volúmenes de un estante sin mirar siquiera sus títulos. M de mutismo. En las últimas décadas de su vida apenas concedió entrevistas y se negaba a salir por televisión. El muro de silencio se extendía también a los que le rodeaban. Durante los rodajes imponía bajo contrato la prohibición de hablar sobre la película a todos sus técnicos y actores. N de noctámbulo. Creo que estaré mejor después de la comida. O quizá por la noche, ¿eh? La noche es lo bueno, ¿verdad? Hacía vida nocturna y se acostaba cuando salía el sol. En los rodajes a menudo convocaba a los actores a las 8 de la tarde y las sesiones se prolongaban hasta las 7 de la mañana. O de otra más. Su frase favorita. Kubrick obligaba a sus actores a rodar una y otra vez la misma toma hasta que quedaba satisfecho. Tom Cruise cuenta, por ejemplo, que en Eyes Wide Shut rodaron un plano 93 veces, aunque el récord absoluto lo posee Jack Nicholson, que en El Resplandor llegó a rodar 130 tomas de una misma escena. Jack. He tenido una pesadilla horrible. La más horrible de mi vida. P de pacifista. Kubrick era un pacifista militante y convencido. Sus 3 películas de guerra, Senderos de Gloria, Teléfono Rojo y La Chaqueta Metálica, son auténticos manifiestos antibelicistas. R de racanería. Racanería en cuanto a producción, se entiende. 13 películas en 46 años de carrera dejan claro que Kubrick no era un autor precisamente prolífico. S de silencio. Guillermo del Toro, a propósito de 2001, Una Odisea del Espacio. Empecé a entender la manera en que Kubrick utilizaba el vacío, los silencios. Nosotros los que estamos siempre nerviosos de que el espectador se levante de la sala y huya, hacemos ruido y movemos la cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías y tal. Y Kubrick, de repente, su seguridad y su potencia eran tal que
En esa película me quedó clarísimo que el vacío y el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar. T de tirano. La meticulosidad de Kubrick era un martirio para sus actores, no solo por el agotamiento al que les conducía, sino por lo exigente que era con ellos. Un ejemplo, Malcolm McDowell, protagonista de La Naranja Mecánica, se quejaba de la ceguera temporal que padeció debido a las continuas repeticiones de la escena en la que recibe el tratamiento Ludovico. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. U de último. Cuando Stanley Kubrick falleció en 1999, muchos críticos e historiadores de cine se apresuraron en proclamar que con él moría el último genio vivo del séptimo arte. No sabemos si era el último, pero desde luego sí uno de los más trascendentes de la historia, tal y como explicaba el productor de varios de sus films, Jan Harlan. Hay una marca en todos los grandes artistas, ya sean pintores, compositores o directores de cine, y es el fijar una referencia para las generaciones venideras. Estoy convencido de que dentro de 50 o 60 años la gente acudirá a Kubrick para entender cómo era la segunda mitad del siglo XX. V de viajar. Su terror patológico a la muerte le impedía viajar. Le daba pánico subirse a un avión, a pesar de que en su juventud se sacó el título de piloto, y su chofer tenía órdenes estrictas de no sobrepasar los 70 kilómetros a la hora al conducir. Su negativa a moverse de Londres le llevó a recrear la selva vietnamita de la chaqueta metálica en unos estudios británicos. W de walkie-talkie. Avisa, Max. Giramos en el siguiente cruce a la izquierda. De acuerdo. Atención, Max, ¿me recibes? Kubrick solía llevar el mismo en un Land Rover blindado y antiinflamable los rollos de negativo de sus películas al laboratorio de revelado. Su montador habitual viajaba adelante en otro coche con el que se comunicaba con walkie-talkies. Su misión era servir de escudo al Land Rover en caso de accidente. X de XXL. Los rodajes de Kubrick eran extra largos, interminables, y lo eran debido a su meticulosidad casi enfermiza que le llevaba a cuidar todos los detalles. El de Barry Lyndon, por ejemplo, duró 2 años, en parte porque el director se empeñó en filmar con luz de velas, la iluminación que se utilizaba realmente en la época en la que transcurría la película. Al tiempo de rodaje había que sumarle meses e incluso años de preparación previa y postproducción. No es extraño que en una ocasión el productor de 2001 le preguntara al director: Pero vamos a ver, ¿el año del título se refiere a la época en la que sucede la historia o al año en la que la vamos a estrenar? Y de Yo soy mi obra. Juan Carlos Fresnadillo, director de cine. Se refleja y se percibe en su cine, y creo que es uno de los pocos que lo consigue, que en cada fotograma de su película estén condensadas todas sus películas. Y Z de Zarabanda. La zarabanda de Händel que utilizó en Barry Lyndon y con la cual terminamos este reportaje. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Le vimos en la pasada madrugada del domingo al lunes en la ceremonia de los Oscar bailando y presentando el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Hoy le tenemos en nuestro programa. El pasado viernes 1 de marzo Javier Bardem cumplió 50 años y TCM emitió una entrevista en exclusiva con el actor seguida de algunas de sus películas más representativas. Nosotros queremos sumarnos a esta felicitación con un resumen de esta entrevista. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Recuerdo la primera película que me impactó de niño, que fue All That Jazz, de Bob Fosse. Estoy montando un espectáculo. John, si por favor quieres explicárselo, no entienden nada. Que la vi en cine, porque mi madre me metió a verla, estaba de gira, era muy pequeño, pero mi madre quería ver la película y nos metió a los tres y convenció al acomodador, que era entonces acomodador taquillero, para que el niño pequeño pudiese ver la película. Empieza la función. Claro, yo me encontré con ese pedazo de espectáculo musical sobre la muerte, sobre la importancia y el viaje hacia la muerte. ¡Corten! Joe, la jodiste. Se te olvidó el texto. Al final de este número tu frase era... ¿Cuál era su frase? Su frase era: no quiero morir, quiero vivir. Cosas que yo no entendía en aquel entonces, pero que me impactó muchísimo la película y es una de mis películas favoritas ahora. Subidme, siguiente número. Luego también me acuerdo de ver Tiburón con mi abuela en cine y ser pequeñito. Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano. Yo di un grito
y estaba solo en el cine con mi abuela. Y qué suerte, ¿no? Haber podido ver películas como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones en cine, ¿no? En la pantalla grande. Hay gente que arregla cañerías, otras que conducen autobuses, otros que, gracias a Dios, inventan vacunas y otros que contamos historias. El problema es que te dicen, echamos a 80, o tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Hay una necesidad de contar una historia, de ser vehículo para ayudar a una historia a ser contada, ¿no? Me llamo Romeo Dolorosa. Mi abuela es una bruja del Caribe, mi padre era un caballero español y mi rancho está en México. Creo que el actor es mejor actor cuando es vehículo, cuando él se pone a un lado, se quita de en medio para que la historia emerja y suceda a través de él, más que enseñarlo de uno. Ahí eso es una muestra de egolatría más que de creatividad. Antonio, fotógrafo, está haciendo un reportaje sobre el barrio. ¿Ah, sí? No me digas, qué original. ¿Y qué es lo que retratas? A la gente como tú retratas. ¿Ah, sí? Como yo. Tú no has visto en tu puta vida un yonki como yo, ¿sabes? Yo siempre desde el principio, me acuerdo desde Lulú, desde Lulú, que fue el primer papel importante antes de Jamón. Yo ya pensaba, bueno, ¿y este tipo cómo viste? ¿Qué pelo tiene? Y siempre me ha atraído muchísimo, también como dibujante, que yo estudié artes y oficios, me atrae los rostros y me atrae el lenguaje corporal, el cómo está sentado, lo que dice de nosotros, el si tengo la pierna así o si estoy así, el pelo... porque creo que es una tarjeta de presentación muy importante y muy inconsciente. Pero cada vez que trabaja Meryl Streep o Al Pacino, yo quiero ir a verlo, y no solamente en cine, sino en teatro. Me cojo un avión, si puedo, y voy a ver la obra de Al Pacino. ¿Lo veis? Ya no hay alarmas ni chivatos. Les daremos lo que quieran para que se marchen. Eso es. ¿Está abierta la caja fuerte? Enseguida la abro. Estupendo, ábrala. Una de las cosas que siempre rescato de esa película es el nivel de detalle que hace Al Pacino con las circunstancias. Él, en la entrada al banco, cómo desenfunda esa pistola que se le caen los cartones, cómo está atento a todos y cada una de las personas que están detrás de los mostradores. Un momento, ¿qué intenta hacer? ¿Conectar la alarma? ¿Utilizar la llave que no es? Debo haberme vuelto loco. Pues procure recuperar la cordura. Y al mismo tiempo está reconociendo quién es ese personaje, cuál es su identidad sexual, por qué está haciendo lo que está haciendo y qué experiencia tiene en todo esto. Eso se llama circunstancias. Soy católico y no quiero hacer daño a nadie, ¿entendido? Sí, señor. Nada de alarmas. ¡Nada de alarmas! Y nada de trucos. Utilice la que es. Eso es lo que tiene que hacer un actor antes de entrar en escena, construir eso. Y cuando veo esa escena, mira, se me ponen los pelos de punta. Entre otras muchas de esa película, dices, Dios mío, qué nivel de detalle, de concentración y de fe. Me gusta mucho Paul Thomas Anderson. Me parece que es un tipo que tiene un sello interesante y que ha conseguido un ritmo interno en sus películas que no es fácil de seguir. Oye, quiero que sepas ante todo que me encantan todas tus películas. Solo he hecho una. Solo una. Lo que pasa es que es como si tuviera 5 películas dentro, ¿no? O 6, por lo menos. Amenábar es una debilidad mía, me parece un director maravilloso. Bayona me gusta muchísimo. Almodóvar, es que también nombrar es injusto, ¿no? Porque siempre te dejas alguno fuera o muchos. Bueno, Michael Haneke me gusta mucho. Hay alguien con el que hace mucho tiempo que no rueda, pero que me encanta, que es Ken Loach, porque es una inyección de realidad. Sí, de realidad y también de virtuosismo, ¿no? De los actores que escoge, ¿no? Del nivel de concentración y al mismo tiempo de libertad absoluta que hace que las interpretaciones de sus películas sean totalmente impredecibles, ¿no? No puedas registrar o imaginar lo que va a venir después. ¿Quién ha sido la última persona que la ha visto? Bueno, Felipe estuvo con ella toda la noche. A ver qué dice. Felipe no dijo nada. Felipe dijo que ella estaba cansada y que se fue a dormir, pero... A ver, ella estaba bien y luego se tomó una copa y de repente... Asghar es un poco así, Asghar Farhadi tiene algún punto así y hay actores que les incomoda y a mí me encanta. A mí me encanta porque eso es lo que produce la vida, ¿no? La vida nunca te dice lo que va a suceder. ¡Ay, está lechoncita! Hola. Está lechón, que me gusta Dale mucho. un besito. No quiere. Uy, déjame olerte, gordito. Evidentemente hay que tener un plan, hay que tener una guía, pero cuando uno está trabajando hay que darle la bienvenida a lo impredecible, a lo inesperado. Ahí es donde está la joya, ¿no?
Sí, miro hacia atrás y veo lo que siempre he visto. Nada nuevo, que la enorme suerte y el privilegio y la bendición de haberme encontrado en la vida con gente muy generosa y muy talentosa que me han dado oportunidades. Y yo he tenido esa bendición con Vigas Luna. Lo que necesito es dinero y un banco. Un banco de verdad, que nos dé un crédito. Y le voy a poner sobre la mesa todo lo que tengo. Y a subir. Por arriba, coño. Con Miguel Hermoso, al principio una serie. Con Julian Schnabel a nivel internacional. No soy religioso, soy homosexual y a la vez soy anticastrista. Eso quiere decir que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique nunca un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Y eso, viniendo de una familia de actores y de directores, que sé lo que significa trabajar y no trabajar, pues evidentemente soy consciente de la enorme suerte que tengo, ¿no? Y no hay día o trabajo en el que no sea consciente de eso e intente dar lo mejor de mí, porque eso se lo debo a todos aquellos que me lo dieron. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. One fine day you'll look at me, and then you'll know our love was meant to be. One fine day you're gonna want me for your girl. The arms I long for will open wide, then you'll be proud to have me right by your side. One fine day you're gonna want me for your girl. Esta es la cantante americana Natalie Merchant haciendo esta versión de un tema de las Chiffons de los años 60 que grabó para la película Un día inolvidable, una comedia protagonizada por Michelle Pfeiffer y George Clooney en 1996, que en su versión original se titulaba como la canción One Fine Day. Y ahora vamos a hablar un poco de pintura y cine, por supuesto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a las pantallas una película sobre uno de los grandes pintores de toda la historia. Usted es Vincent Van Gogh, ¿verdad? Sí. Willem Dafoe interpreta al pintor holandés en la película Van Gogh a las puertas de la eternidad, papel por el que era candidato al Oscar al mejor actor en la ceremonia que se celebró el domingo pasado. Vamos a ver el capítulo de nuestra enciclopedia dedicado a cómo el cine ha visto a Vincent Van Gogh. La vida de Van Gogh es un auténtico caramelo para el cine. Estaba loco. No lo estaba. Era un hombre interesante. Una vida marcada por la pobreza, la soledad, el fracaso y la locura. ¿Quién soy yo, a ojos de la mayoría? Un don nadie. Un ser desagradable. Alguien que nunca ha encontrado y nunca encontrará su sitio en la sociedad. Ahora bien, un día me gustaría mostrar a través de mi obra lo que este don nadie tiene en su corazón. Sí, porque a todo ello se suma su genialidad pictórica, incomprendida en su momento, su estilo tan personal capaz de representar la realidad de otra manera. Si observa, verá que toda la naturaleza tiene su encanto. Cuando veo tanta belleza, me siento inmerso en ella. Y luego, igual que en un sueño, el paisaje se pinta por sí solo. Sí, absorbo ese escenario natural, lo devoro total y completamente. Y cuando he terminado, el cuadro aparece ante mí acabado. Además, existe un material excepcional que documenta perfectamente la vida y la personalidad de Van Gogh. Las cartas que enviaba a su hermano Theo. Estaban muy unidos. Vincent escribía a su hermano a diario. En la actualidad se conservan casi 800 cartas. Gracias a ellas, cargadas de bocetos de sus obras, de reflexiones personales y de detalles muy concretos de su vida, podemos hacernos una idea muy completa sobre la persona que era. Ya sé que es rudo, pendenciero, irascible, pero en su atormentada cabeza bulle algo maravilloso. En sus cartas
Vibra un hombre de talento, sensible. Vincent van Gogh no cogió un pincel hasta los 27 años. Antes de eso dejó la escuela siendo niño, fue despedido de muchos trabajos y se enamoró de mujeres que le despreciaron. ¿Tú por qué pintas? Pinto para dejar de pensar. Dejo de pensar y siento que soy parte de todo lo que hay fuera y dentro de mí. Su carrera como pintor apenas duró 10 años, pero fueron suficientes para dejarnos unas 900 pinturas y más de 1500 dibujos. Tan solo consiguió vender un cuadro en vida. De Van Gogh sabemos que pasó algún tiempo en instituciones mentales y todo el mundo conoce el episodio de la oreja que se cortó. Es un milagro que no se haya desangrado. ¿Se lo ha podido hacer él? Sí, eso parece. No se preocupe. Por esta vez no habrá cadáver. Hay que cauterizar y limpiar la herida. Una vida, como decimos, muy de película, coronada además con una muerte violenta y enigmática. ¿Y cómo murió Vincent? Se pegó un tiro. En los campos cerca de Auvers. Haciendo lo que más le gustaba, pintando hasta el final. ¿Sabe por qué lo hizo? No. La primera película que se rodó sobre Van Gogh fue un documental dirigido por el cineasta de la Nouvelle Vague, Alain Resnais. Un homme frappe à la porte du presbytère paternel. Vincent Van Gogh. Este documental ganó un Oscar en 1950. Hasta la fecha se han rodado sobre el pintor una docena de documentales para el cine e incontables para la televisión. Hace unos días, sin ir más lejos, estrenó en nuestro país un documental italiano titulado Van Gogh de los campos de trigo bajo cielos nublados. Pero dejemos el documental. En 1956 llegó la primera gran película de ficción sobre Van Gogh, El loco del pelo rojo, dirigida por Vincente Minnelli. Vincent, forzosamente tienes que vivir así. ¿Quieres? Mira esto, es una vergüenza. Ni siquiera limpiar los pinceles. ¿Cómo puedes trabajar? Es una porquería. Se trata de uno de los mejores biopics de la historia del cine y cuenta de forma cronológica la atormentada vida del pintor y el infierno que vivía dentro de su cabeza. Para llegar a ser algo como pintor he de romper el muro que se interpone entre lo que siento y lo que soy capaz de expresar. Kirk Douglas, aprovechando su parecido físico con el artista, daba vida a Van Gogh, acompañado por Anthony Quinn, que encarnaba a su amigo y también pintor Paul Gauguin. Por cierto, que Quinn ganó el Oscar al mejor actor secundario por una interpretación que sigue teniendo el récord de brevedad en la historia de estos premios. Su aparición en pantalla apenas llega a los 10 minutos. Allí el sol te inunda, te penetra en la sangre. No es que la Martinica sea un paraíso. Entre el hambre y la fiebre tuve suerte de salir con vida. Pero si pudiera volvería mañana mismo. La película se rodó en negativo Anscocolor, un sistema que proporcionaba unos colores mucho más reales y brillantes. Ese negativo había dejado de fabricarse por entonces y la fábrica tuvo que hacer un lote especial exclusivamente para la película. Estos colores me entusiasman. Toda la tierra brilla bajo este sol meridional. Adquiere unas tonalidades amarillas de limón, de azufre o verdosas. Todo bajo un cielo de fuego. Mi colorido tiene una fuerza que nunca había tenido antes. Produce sensación de vida y de potencia. En 1986, el director australiano Paul Cox estrenó Vida y muerte de Vincent Van Gogh, una película sin diálogos en la que el actor John Hurt ponía voz al artista leyendo fragmentos de sus cartas. Y en 1990, coincidiendo con el centenario de la muerte del pintor, Robert Altman estrenó Vincent y Theo, película que tenía una particularidad. ¿Señor? Sí. Pues sí. ¿Quieren ver al señor Theo Van Gogh? Está por ahí. La trama no solo se centra en Vincent, al que da vida Tim Roth, sino también en su hermano Theo, interpretado por Paul Rees. La vida de los hermanos se cuenta en paralelo y explota dramáticamente en sus encuentros. Y no me digas que no hay un mercado para mi trabajo. Si puedes vender a Cojo, también puedes venderme a mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces para vender mis cuadros? No hace falta que me digas cuál es mi trabajo. Yo hago todo lo que puedo. En 1990 también se estrenó Los sueños de Akira Kurosawa. Uno de los fragmentos de esta película de episodios está dedicado a Van Gogh, y en él un joven pintor, alter ego del propio Kurosawa, penetra en uno de sus cuadros buscando al maestro. Buenos días. ¿Saben dónde vive el señor Van Gogh? Sí, anda buscándole. Acaba de cruzar el puente. Ha ido hacia allí. Es el director Martin Scorsese, teñido de pelirrojo y con barba, quien da vida a Van Gogh. He de darme prisa. El tiempo se escapa. Me queda poco tiempo para pintar. El sol
Me impulsa a pintar. No puedo malgastar el tiempo hablando con usted. Así explicaba Kurosawa por qué eligió a Scorsese para el papel. Yo conocí a Martin Scorsese cuando vino a verme para que apoyara una campaña para la conservación de viejas películas en color. Estaba muy excitado él, daba la impresión de estar como muy agobiado por el tiempo. Tenía una actitud completamente apasionada. Además, llevaba barba y por todo esto me recordó Van Gogh. El francés Maurice Pialat estrenó en 1991 una producción francesa titulada simplemente Van Gogh y protagonizada por el cantante y actor Jacques Dutronc. Y en 2010 era Benedict Cumberbatch el que se metía en la piel del pintor holandés en Van Gogh Painted with Words. Similar reluctance about taking me into the house as there would be about having a large shaggy dog in the house. Se trataba casi de un docudrama basado una vez más en las cartas que escribía Van Gogh. Mucho más original resulta una coproducción polaco-británica que se estrenó en nuestro país hace poco más de un año y que llevaba por título Loving Vincent. Para el señor Theo Van Gogh. Se la escribió Vincent. Ginu, su antiguo casero, la encontró haciendo limpieza. La trama sucede un año después de la muerte del artista a partir de una carta no entregada. Un joven se empeña en llevarla a su destinatario e inicia un viaje en el que poco a poco irá reconstruyendo las últimas semanas de la vida de Van Gogh. Querido padre, parece que mi viaje continúa. Debo encontrar a un nuevo destinatario, ya que, por desgracia, Theo falleció. Hay un médico que podría ser la persona adecuada a quien entregarle la carta. Así que me dirijo a Auvers. Es así como se topa con las extrañas circunstancias de la muerte del pintor. Y me dijo que iba a quedarse sin pintura y que había hecho un gran pedido que cubriría todas las obras que tenía previstas. ¿No le parece raro mandarle un pedido a su hermano, siendo el dinero un problema entre ellos, para después suicidarse al día siguiente? Loving Vincent se apunta a una teoría cada vez más aceptada. Van Gogh no se suicidó, sino que fueron otros los que le dispararon. Pregunté al paciente cómo se había herido. Me dijo que se disparó él mismo, pero yo sabía que no era verdad. Lo sabía por su herida. En los suicidios, la gente se pega un tiro en la cabeza. Y si no, en el corazón, pero no en el estómago. Pero aparte de su interés argumental, Loving Vincent destaca sobre todo por su factura técnica. Se trata del primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Cada escena es un cuadro al óleo que parte de una obra del autor o imagina, con su misma técnica y colores, cómo el propio pintor lo habría hecho. Para ello se pintaron casi 700 lienzos por 150 pintores que trabajaron durante 6 años. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. La última película que cuenta la vida del pintor acaba de llegar a las pantallas. Se titula Van Gogh a las puertas de la eternidad. Creía que un artista debía enseñar a mirar el mundo, pero sinceramente ya no lo creo. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad. Está dirigida por el también pintor Julian Schnabel y en ella un fantástico Willem Dafoe indaga en los momentos en los que Van Gogh empieza a ser consciente de sus problemas mentales. He pasado mi vida solo, en una habitación. Necesito salir y trabajar para olvidarme de todo. Para estar fuera de control, necesito entrar en estado febril. Por algo se llama el acto de pintar. Una nueva película que nos ayuda a conocer mejor a Vincent Van Gogh. ¿Sabía que Vincent era un genio? Desde luego, y también el cine ha contribuido a demostrarlo. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal amigos?
Por esta sección han pasado ya Chaplin, los hermanos Marx, Lubitsch, Peter Sellers, Woody Allen, Jacques Tati o Jerry Lewis, es decir, algunos de los mayores talentos cómicos que ha conocido el cine. Pero la lista estaría siempre incompleta sin este nombre. ¿Cómo se llama, señor? Buster Keaton. Actor cómico, supongo. Sí. De los largometrajes que dirigió y protagonizó Buster Keaton hay grandes películas como El Navegante o Las 7 ocasiones, pero su obra maestra es sin duda la película que os traigo hoy, El maquinista de la General, estrenada en 1927. En 1862, durante la Guerra de Secesión Americana, un grupo de 21 soldados del norte, disfrazados con uniformes del sur, subieron a bordo de un tren que viajaba rumbo a Chattanooga. ¡Estación de Big Sandy! ¡Media hora para comer! Aprovechando una parada en Big Sandy, robaron la locomotora, dando pie a una trepidante persecución ferroviaria. Después de más de 500 kilómetros, tras volar postes de telégrafos y puentes, los nordistas fueron atrapados. A muchos de ellos los ahorcaron, pero uno de los que consiguió salvar su vida contó aquella aventura en un libro titulado La Gran Locomotora. Esto es fantástico, es tremendo. Es emocionante. Perdone, jefe, solo que... No te perdono, ¿no ves que estoy enfrascado? Bueno, lo siento. A mediados de los años 20, aquel viejo libro llegó a manos de Buster Keaton y, entusiasmado por el potencial de la historia, el director y actor se puso manos a la obra. El resultado se convertiría en todo un clásico del cine. Buster Keaton fue uno de los grandes cómicos del cine mudo. Jamás se reía y sus personajes solían ser hombrecillos que casi por casualidad debían enfrentarse a situaciones extremas. Siempre lo he dicho, dale al público una buena pantomima y no te fallará. Como sus personajes, Keaton era un temerario que siempre estaba ideando escenas de compleja realización que incluían toda clase de saltos, caídas y porrazos. Creo que tengo una idea para esta escena, caerme por las escaleras. ¿Ah, sí? Sí. El actor realizaba en la pantalla los ejercicios más peligrosos y, claro, a veces lo pagaba caro. Durante el rodaje del moderno Sherlock Holmes se fracturó el cuello. En El Navegante casi se asfixia usando una escafandra bajo el agua y a lo largo de su carrera se rompió numerosos huesos. Como contaba en un documental el doble de escenas de acción Harvey Parry, que trabajó en el cine mudo... Que yo sepa, Buster Keaton jamás tuvo un doble. He oído decir que hubo un par de tipos que lo doblaron, pero yo no lo creo, yo nunca lo vi. Buster Keaton era un acróbata nato. Es más, yo no creo, y conocí a Buster Keaton muy bien, que hubiera sido capaz de hacer lo que hacía él. Sabía lo que quería. Sus caídas eran diferentes a las nuestras. Él no solo resbalaba y caía, sus caídas iban adornadas con otras muchas cosas. Una verdadera creación. Y francamente, es muy difícil poder doblar a un tipo que de cada caída hace una creación. Buster Keaton se había formado de niño en el mundo del vodevil, actuando con su familia. Ahora, señoras y señores, con ustedes la familia Keaton, con su pequeño Buster, la balleta humana que más éxitos ha cosechado durante su gira mundial. Le apodaban la balleta humana porque el número de los Keaton consistía básicamente en hacer caer al niño, estrujarle, zarandearle e incluso lanzarle contra el público, sin que el pequeño moviera un solo músculo de la cara. En el teatro, Buster se convirtió en un verdadero acróbata, experto en todo tipo de caídas. Yo estaba subido en una mesa con una cuerda atada a la pelota. Un día se rompió la mesa, me caí y perdí el conocimiento. Fue con lo que más se rieron. Así que estuve cayéndome 14 años 2 veces al día. Luego, en el cine, creó un estilo cómico único, basado en el estoicismo. Su inexpresividad chocaba con la disparatada actividad en la que se veían envueltos sus personajes. He hecho por lo menos 15.000 obras de vodevil en el teatro. Sé cuándo el público se va a reír y por qué. Si un cómico se ríe de sí mismo, la gente no le cree y no sirve. En El maquinista de la General, interpreta a un conductor de trenes tachado de cobarde por la mujer que ama, ya que el ejército no le permite alistarse al considerarle más útil en la retaguardia. La oportunidad de demostrar su valor le llega cuando los soldados del norte roban su locomotora, la General, y raptan a la chica. Buster se lanza entonces a perseguir a los yanquis para recuperar las dos cosas que más ama. En 1927, Keaton había ganado el suficiente prestigio y el suficiente dinero como para lanzarse a rodar una superproducción. Esta es la historia. ¡Sally! ¡Sally! ¿Dónde está Sally? ¡Sally! ¡Sally! ¿Dónde estabas? Es que como estaba enfrascado... Apunta, vamos. Número 1. ¿Dónde está Michael? Número 2. Entérate de cuántas locomotoras quedan todavía de los años 60. Número 3. ¡Ay! No corra tanto, que no hay quien les siga. El maquinista de la General costó $350.000, una cantidad astronómica para aquel tiempo.
En la película no hay decorados, todo lo que se ve es real, los paisajes, las vías, las estaciones. Keaton filmó en Oregón y para dar mayor verosimilitud tendió más de 40 kilómetros de postes. Paralela a los raíles del tren construyeron otra vía desde la que filmaban con la cámara a bordo de otro tren. Buster Keaton quiso contar además con verdaderas locomotoras de la época de la Guerra de Secesión. ¿Qué ocurre, Joe? Que no hay ninguna locomotora disponible en todo el país. ¿No hay ninguna locomotora? Lo he recorrido de este a oeste, de costa a costa. Está bien, de acuerdo. Al final construyeron 6 réplicas exactas que ni siquiera un experto habría sabido distinguir de las verdaderas. Y una curiosidad, Buster Keaton, que era muy habilidoso con todo tipo de vehículos, era quien realmente conducía la locomotora. Y es que al actor y director siempre le gustó trabajar al más puro estilo Juan Palomo. Marion Mack interpretaba a la chica de la película. Intervenía él en la producción y entendía de producción. Conocía la importancia de una toma y lo que suponía. Sabía en cada momento qué es lo que quería hacer. Nadie más lo sabía. Era como una especie de secreto hasta que se rodaba. Ese secretismo hacía que los actores que acompañaban a Buster se llevaran más de una sorpresa. Por ejemplo, en una de las escenas, Marion es arrastrada por el agua que sale a toda potencia de un depósito. Dijeron, cuando Marion esté en la posición adecuada, dejen caer el agua para que la derribe. Yo esto no lo sabía. Y lo único que puedo decir es que en aquella escena no pude actuar por mí misma porque la fuerza del agua me arrastró. Menos mal que el cine no era sonoro, porque lo que yo dije... Durante el rodaje del Maquinista de la General, Buster Keaton volvió a dar muestras de sus habilidades para las escenas de acción. ¡Cuidado abajo! Él mismo en persona rodó todas las secuencias arriesgadas, que son muchas, aunque curiosamente la más peligrosa no fue propiamente de acción, sino una escena en la que una locomotora se pone en marcha con Buster Keaton sentado encima de la biela, la barra que une las ruedas. En su biografía podemos leer: yo le pregunté al mecánico especialista si se podía hacer eso, y él dijo, solo hay un peligro con este tipo de motores, un poco de vapor de más y las ruedas pueden patinar. Y si patinan, te matarán. Así que probamos cómo arrancaba durante 4 o 5 veces, y cuando el mecánico quedó satisfecho, rodamos la escena. Fue una de las escenas más peligrosas de su carrera. Pero hay otra escena en El Maquinista de la General que todavía hoy en día, cuando los efectos especiales han avanzado más allá de lo imaginable, nos sigue sorprendiendo. Según mis cálculos, señor, el puente está en su punto idóneo de combustión para que la escena pueda ser satisfactoriamente rodada. Está bien. Atención, por favor. A mi señal, que arranque el tren. Que Dios se apiade de nosotros. Acción. Para impedir el paso a la máquina que lo persigue, Buster incendia un puente de madera. Cuando la locomotora perseguidora llega, el puente se desmorona y la locomotora se precipita al río. La escena se hizo en una sola toma y el accidente es absolutamente real. La máquina quedó destruida y dice la leyenda que todavía hoy yace en el fondo del río. El Maquinista de la General no tuvo buena acogida cuando se estrenó y fue un fracaso en taquilla. Ni el público ni la crítica encajaron bien el que se tratara la Guerra Civil Americana en tono de comedia. ¡María Munido, eres un esclavista! ¡Sudista, negrero! Y además la historia estaba contada desde la perspectiva de los sudistas, es decir, de los perdedores, pero el tiempo acabaría dando la razón a Buster Keaton. Divertida, entrañable y todavía hoy sorprendente, El Maquinista de la General está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, una obra de arte, por mucho que a Buster esas consideraciones le sonaran excesivas. Nunca fui consciente de estar haciendo otra cosa que no fuera hacer reír a la gente. El fracaso económico que supuso la película hizo que Keaton perdiera su independencia económica y artística. Su productora fue adquirida por la Metro y él tuvo que integrarse en el sistema de estudios. A partir de entonces, aunque mantuvo cierto control sobre algunas de sus películas, ya no figuró más como director en solitario de ninguna de ellas. Pero como dice Antonio, el tiempo acabó haciendo justicia. El Maquinista de la General figura en el puesto número 18 de la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos, según el American Film Institute. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará.
Pues hemos llegado al final. Nos despedimos y lo vamos a hacer con esta melodía que conocéis muy bien. Es Burt Bacharach con la versión instrumental del tema central de Dos hombres y un destino, la película de Redford y Newman. Que paséis un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. ¡Chao!